Para esta tarde, hermano, se encuentra en Mateo capítulo 25, del 14, del 14 al 18. Mateo 25, del 14 al 18. Mateo 25, del 14 al 18. La parábola de los talentos, esto como también dicen, la parábola de los tres siervos también se conoce en algunas versiones de la Biblia. La nuestra se pone el título ahí, parábola de los talentos. Mateo 25, del 14 al 18, y habiéndolo encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Que Dios bendiga la lectura de su palabra, hermano, en nuestro corazón. Bueno, esta parábola, por todos tan conocida, ¿cierto? Eh, y no solamente conocida dentro de la iglesia, sino también conocida en el mundo. ¿Ah? Gente de afuera que también conoce y ubica muy bien esta parábola. Y por supuesto que esta parábola está muy relacionada con la parábola anterior de las 10 vírgenes. Está, hay un vínculo, hay una relación, no solamente porque están cerca, sino también tiene una relación porque están apuntando, eh, ¿cierto?, a los creyentes, ¿ah? Están apuntando a la iglesia visible, podemos decir, eh, desde apuntan hacia allá y desde un punto de vista distinto. O podemos decir así, desde un punto de vista ligeramente distinto. Por supuesto que la parábola de las 10 vírgenes, básicamente la enseñanza que nos da el Señor ahí es a ser prudentes, eh, ¿cierto? Y acá podemos decir que la enseñanza donde apunta esta parábola de los talentos tiene que ver con ser diligente. Podemos a lo mejor hacer esa pequeña, son conceptos parecidos, pero tienen su pequeña diferencia, y por eso podemos decir que apuntan hacia el mismo, nos están contando la misma historia, ¿ya? De que hay algo que se demora, ¿ya? Y eh, hay que desplegar cierta actividad, hay que hacer ciertas cosas en ambas parábolas, eh, pero el énfasis tal vez en la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? En la prudencia, ¿cierto?, que ellas tuvieron, en la sensatez, en la sabiduría que ellas tuvieron para tener aceite adicional. En cambio, en la parábola de los talentos está en la diligencia, en lo que hay que hacer, en lo que se debe hacer. Y bueno, acá el Señor coloca esta parábola, plantea esta parábola, y nuevamente hay que tenerlo en cuenta, partiendo desde la pregunta de cuándo sucederán estas cosas, cuándo será la destrucción del templo y de Jerusalén, cuándo será el fin del siglo, y que señales habrán de la venida del Señor. El Señor está en ese contexto, hermano, y el Señor en ese contexto es que nos da estas parábolas, ¿cierto? Se las entrega a los discípulos y también a su iglesia, a nosotros el día de hoy. Y eso es muy importante, hermano, que tengamos siempre en cuenta. No sé si lo hemos mencionado anteriormente, pero es muy importante considerar esto, hermano, que eh, todo lo que tiene que ver con los tiempos finales, todo lo que tiene que ver con los tiempos finales, el Señor siempre nos está pidiendo, eh, algo tenemos que hacer, ¿ya? El Señor no nos llena, o el propósito, el Señor viene cerrando este tema, ¿ya? En este capítulo 25 el Señor va a cerrar este tema, la pregunta que se le ha hecho,
y por supuesto que ha dado bastantes señales y referencias, pero eh, yo lo que uno puede concluir es que no debemos nosotros tener a veces, hermano, tratar de tener un cronograma perfecto de todas las cosas que van a suceder en los últimos tiempos. No tenemos que tener un cronograma, no ese es el punto del Señor. ¿Ah? De saber qué señal viene primero, cuál señal viene después, hermano, porque el día de hoy, lamentablemente, hay muchas personas buscando señales, buscando qué cosas son las que van a acontecer y haciendo un sinfín de elucubraciones de qué cosas podrían ser, ¿cierto? O sea, por ejemplo, hermano, por ejemplo, por ahí anda una corriente, por decirlo así, de pensamiento, una corriente, no sé si de pensamiento, a lo mejor la palabra pensamiento que es un poco grande, pero siempre tratando de buscar, siempre tratando de buscar una de las cosas tan típicas que tienen que ver con los últimos tiempos, ¿quién es el anticristo? ¿Ya? Entonces por ahí andan algunos diciendo que el anticristo va a ser una IA, ¿ah? Una inteligencia artificial. Todos nosotros ahora tenemos inteligencia artificial en nuestros teléfonos, por ejemplo, por el WhatsApp. El WhatsApp tiene que le puede hacer preguntas a la inteligencia artificial. Entonces, por ahí andan algunos diciendo, ¿cierto? Y están preocupados de que la IA va a ser el anticristo. ¿Ya? O, o que, ¿cierto? La marca de la bestia es con la inteligencia artificial. Y eso se vuelve a sumar a un catálogo largo de, de averiguaciones que se quieren hacer con respecto a qué cosas van a pasar. Eh, de que el anticristo fue Hitler, o que fue Nerón, o que fue Napoleón, ¿cierto? O que determinados hechos significan ciertas cosas, y en realidad el Señor nunca, la intención del Señor de contarnos estas cosas nunca fue que nos quedemos en esas cosas, en esos detalles, sino que nos quedemos en la actitud, ya que yo voy a venir, nos dice el Señor, ya que yo voy a venir, ustedes estén preparados. Y eso es lo que une, ¿cierto? La parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, ¿ya? Y también la parábola del versículo del capítulo 24, ¿cierto? De aquel siervo que cuida a sus consiervos, y hay otro siervo malo, ¿cierto? Que los golpea, ¿cierto? Y se emborracha. La idea es esa, que estemos preparados. Eso es, hermano, lo principal es el propósito de Apocalipsis, es el propósito de esta sección de Mateo 24 y 25, de que ante los últimos tiempos nosotros estemos preparados, pero también, hermano, siempre tener en cuenta que los últimos tiempos no necesariamente van a ser los últimos en el futuro, también pueden ser los últimos para nosotros ahora, porque nuestro apocalipsis particular, hermano, se va a desatar y a desarrollar cuando muramos, ¿no? Cuando nos toque morir, ¿no? Y no quiero ser eufemístico diciendo cuando partamos de esta tierra, ¿no? Sino que cuando nos toque morir, hermano, nuestro apocalipsis particular se va a desatar, ¿no? Y no vamos a tener que esperar ni los sellos, ni las trompetas, ni las copas, hermano, que se pronuncian, sino que todo va a pasar ahí. Entonces, para esa situación tenemos que estar preparados, ¿ya? Que el Señor nos ayude. Entonces, el propósito siempre de las parábolas es esto, ¿ya? Que estemos vigilantes, que estemos atentos, que estemos preparados, ¿ya? Que no nos descuidemos, como dice ahí en Hebreos capítulo 2, ¿cierto? Que no nos deslicemos, ¿no? Sino que estemos atentos a lo que el Señor nos ha entregado. Ahora, acá esta parábola, ¿cierto? Por todos conocida, dice el Señor que el reino de los cielos es como un hombre. Entonces, lo que va a pasar aquí, como que está haciendo referencia, o sea, no solamente haciendo referencia a lo que va a pasar al final de los tiempos, sino lo que está pasando ahora, ¿ya? Que hay un señor, hay un patrón que llamó a sus siervos. De allí es importante destacar, hermano, que a veces nosotros pasamos por alto este detalle, y la palabra siervos en la Biblia, cuando se habla de siervos, la traducción más correcta es esclavos, es esclavos.
Aquí el señor está, este señor es un señor que tiene esclavos, ¿no? Y no necesariamente, hermano, son esos esclavos que nosotros tenemos la idea del esclavo que tenemos por las películas norteamericanas, ¿cierto? De la esclavitud que pasó en el sur de Estados Unidos, ¿no? No es ese tipo, no es esa la figura, ¿ya? Aunque algo de eso hay, por supuesto, pero el esclavo en el tiempo antiguo, hermano, en la época antigua, era una persona que tenía, podemos decir así, bastante libertad. Eh, en- por supuesto que algunos esclavos, no, no todos, ¿no? Pero habían ciertos esclavos que tenían, que eran profesores, que eran maestros, que eran pedagogos, otros, ¿cierto?, que eran contadores, habían otros, ¿cierto?, que eh, cumplían diversas funciones dentro de la casa. No era un esclavo, ¿cierto?, que estaba como esa figura que tenemos nosotros de lo que pasó en el sur de Estados Unidos. Y este esclavo, perdón, y este señor que llama a su siervo, es un señor que tiene en la parábola, tomando, ¿cierto? Y por supuesto que las parábolas siempre tienen esto, tienen como un elemento en el relato que hace el señor, un elemento de exageración. Pero aquí este señor tiene bastante dinero, es un señor bastante acaudalado, porque dice que a uno le entregó 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Los talentos, hermano, eh, los talentos es una medida, ¿no? No es una moneda, no es el nombre de una moneda o de un billete, es una medida, ¿no? Entonces habían talentos de oro, talentos de plata, distintos, dependiendo ¿cierto?, de la unidad de medida que se quisiera referir. Y por ahí calculan, hermano, que en la época del Señor, un talento, una persona normal, para tener un talento equivalía a 20 años de trabajo, 20, 25 años de trabajo equivalía a un talento, ¿ah? De una persona más o menos promedio. Entonces era bastante lo que se estaba entregando. Ahora, este talento ya es sinónimo de dinero, ¿ah? En la parábola, sinónimo de dinero. Usted lo puede ver en el versículo 18, ya que aquel hombre que había recibido un talento, ¿cierto? Que él dice, escondió el dinero, ¿ya? Escondió el dinero. Entonces, acá este talento, lo que nos habla la parábola, refiriéndose al talento, eh, es una unidad de medida de algún metal precioso que puede ser oro, puede ser plata, que es que es una medida bastante grande, ¿ya? Y eso es equivalente a dinero, es algo que se puede transar. Ahora, por supuesto que de esta parábola, no sé cómo será en otro idioma, hermano. No, por ejemplo, el idioma más conocido que tenemos nosotros, el inglés, desconozco si en el caso de eso, o de otro idioma, la palabra talento después se haya transformado en lo que para nosotros es talento, ¿no? ¿Cierto? Para nosotros talento es una capacidad, hay una habilidad, ¿cierto? Que para hacer alguna cosa especial, con cierto arte, con cierta distinción, una cosa, eso es ser talentoso. No sé si en otro idioma habrá pasado lo mismo, pero en el castellano, por ejemplo, la palabra talento nuestra viene de esta parábola, básicamente vienen aquí. Y es por eso que a veces se hace esta confusión, ¿ah? Aunque por supuesto que está relacionado. Entonces este hombre bastante acaudalado entregó, dices, él entregó sus bienes. Y este señor no solamente es un hombre acaudalado, ¿ya? No solamente un hombre acaudalado que tiene mucho dinero, sino que además es un hombre inteligente, ¿ya? Es un hombre sabio. Y eso nosotros lo podemos concluir porque dice que en el versículo 15, a cada uno conforme a su capacidad. Repartió talentos a cada uno conforme a su capacidad. O sea, el Señor de esta parábola entrega el dinero, entrega los talentos a su siervo, conociéndolos, sabe quiénes son y sabe cuánto pueden rendir. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Entonces acá nos encontramos con un señor que no conozca a su gente, ¿ya? Que no conoce quiénes son sus empleados, quiénes son sus esclavos, cuáles son las capacidades y cuáles son las habilidades de cada uno, sino que lo evalúa
¿ya? Y les entrega conforme a la capacidad que cada uno tiene. Y dice que luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, acá nos encontramos nuevamente con 3 siervos, o de alguna manera ambos, eh, o sea, este grupo de siervos comparten esto. ¿Qué es lo que comparten? Que los 3 son esclavos de un señor sabio y acaudalado, muy acaudalado. Eso es lo que comparten. Cualquiera que los viera desde afuera dirían, ahí van los 3 siervos del Señor. Los podría uno identificar. Pero por supuesto que de los 3 hay uno, ¿cierto?, que da la nota, ¿ah? O mejor dicho, hay uno que desentona, hay uno que no hace lo que se espera que él deba hacer. Y nuevamente, acá nos encontramos con algo muy parecido en el caso de las 10 vírgenes. Hay 10 vírgenes que están invitadas a unas bodas, ambas vírgenes tienen lámparas, ambas vírgenes, ¿cierto?, están esperando al esposo, pero hay unas, ¿cierto?, que son sabias y prudentes, y hay otras que son insensatas. Desde afuera uno las va a ver siempre igual, siempre bien, pero en el momento, utilizando esta expresión, en el momento del que hubo, se va a demostrar efectivamente quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. En este caso también sucede lo mismo. ¿Quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos? De alguna manera se parece mucho a esto, a la parábola ¿cierto?, de la casa que se construye sobre la roca y la que se construye sobre la arena. Vemos 2 casas que están construidas, pero lo que ignoramos nosotros son dónde se construyó una y dónde se construyó la otra. Va a llegar un momento en que la construcción se va a demostrar, ¿cierto? El fundamento de esa construcción se va a hacer evidente cuando, cuando venga, ¿cierto?, las tormentas, venga la lluvia, vengan los vientos. Cuando se salga al río, ahí vamos a ver efectivamente cuál es la casa que está bien construida o no. Aquí también, acá nos encontramos con algo que a primera vista uno diría, bueno, son los 3 iguales. Los 3 son siervos de un señor, a pesar de que uno ha recibido más y otro ha recibido menos, pero los 3 comparten esto. Los 3 son siervos de un señor muy rico, muy acaudalado, pero también muy sabio. Y, ¿cierto?, partiendo, hermano, porque a lo mejor vamos a hablar más en la siguiente lección sobre el último siervo, sobre el que recibió uno, lo que uno pudiera decir de este siervo, porque yo sé que todos, o sea, cada uno de nosotros, hermano, y esta es la ventaja de nuestro Señor Jesucristo, hermano, de ser un maestro tan excelente, que todos entendemos a qué se refiere esta parábola, todos lo entendemos. Pero yo solamente quisiera reparar 2 cosas que tuviéramos en cuenta en esta noche con la ayuda del Señor. El siervo que recibió un talento dice que, y por eso voy a plantearlo ahora porque lo vamos a desarrollar más adelante en la próxima lección, él dice que cavó la tierra y escondió el dinero de su señor. Eso es lo que dice este siervo. Y es por eso que después va a ser juzgado. Pero si nosotros pensamos, hermano, y tal vez para nosotros el día de hoy nos suene tan extraño que alguien guarde dinero en un hoyo, que haga un hoyo en la tierra y lo oculte, a nosotros nos parece tan extraño, pero en el mundo antiguo no, pues no. En el mundo antiguo, en la época del Señor, y yo creo que antes de la época del Señor, era muy normal esconder el dinero en la tierra. ¿Ah? De hecho, el Señor tiene una parábola, ¿cierto?, de un hombre que se encontró un tesoro, ¿no?, en un campo. ¿Qué es lo que hizo ese hombre? Se compró el campo para hacerse dueño del tesoro. ¿Se acuerdan de esa parábola, no? Vendió todo lo que tenía y se compró ese campo para hacerse del tesoro. Entonces, en el mundo antiguo era muy tradicional. De hecho, hermano, el Código Civil nuestro, que es del siglo XIX, todavía contempla, hermano, el hallazgo de un tesoro como una de las formas de hacerse dueño de un tesoro. Aparece, hermano, ahí. O sea, en el mundo antiguo, antiguo siglo XIX, principio del siglo XX,
esta idea que nosotros tenemos que a veces la abuelita y los abuelitos juntaban el dinero en el colchón, eh, tiene alguna relación con esto, de esconder el dinero, hacer un hoyo, ¿cierto? Y meter el dinero, ¿cierto? En una especie de cofre, en un baúl, y dejarlo enterrado. Y ahí, hermano, los ladrones, los delincuentes, no lo podían robar. Entonces, lo que hace este siervo no es tan extraño, no es tan tirado de las mechas, no es tan alejado de, ¿sabe de qué? De algo prudente. ¿Ya? En estricto rigor, hermano, uno podría decir lo que dice este siervo es algo de una manifestación de prudencia, es algo de cuidado, es algo que, que uno diría, bueno, el riesgo que corro de perder el talento que me dio mi señor, ¿cierto? Esta cantidad de dinero, de perderla, mejor aseguro y resguardo lo que me dio este señor y después se lo devuelvo. ¿Ya? Entonces, muchas veces, ¿cierto? Y pasando esta situación a la realidad espiritual, ¿cierto? Que nos toca vivir, muchas veces nosotros somos demasiado prudentes, somos demasiado recatados para las cosas del Señor. Siempre me acuerdo, y todavía debe pasar eso, ¿no? Debe pasar esa exhortaciones que hacían los hermanos, a veces los que estaban coordinando, los mismos predicadores hacían esas exhortaciones, ¿no? Claro, ¿se acuerdan? Usted seguramente ha escuchado esto cuando decían así. Claro, ustedes cuando estábamos en el mundo, ah, trasnochábamos, bailábamos, nos sacrificábamos para ir a un carrete, hacíamos un montón de sacrificios y ahora que estamos acá en la iglesia, cuando se nos pide algo, eso siempre se repetía mucho antes. Me imagino que todavía por ahí alguien más, o sea, alguien todavía lo puede decir. Entonces, así también, pues, hermano, algo parecido es la idea que yo les quiero transmitir el día de hoy. Muchas veces en las cosas del Señor nos ponemos tan cautos, tan reservados, hermano, que en la práctica, al igual que este siervo, no terminamos haciendo nada. ¿Ya? Nos colocamos a lo mejor demasiado prolijos, eh, nos colocamos a lo mejor demasiado exquisitos. Mire, si de la iglesia pentecostal, de nosotros que somos de una iglesia pentecostal, a la iglesia pentecostal, muchas iglesias nos critican por muchas cosas y tristemente muchas veces lo hacen con razón. Pero hay una cosa que siempre nos alaban. ¿Quiénes están predicando siempre? Los pentecostales. Hay una cosa que siempre nos van a alabar y siempre nos van a decir lo mismo. ¿Dónde llega la gente? ¿Dónde suceden los milagros? En la iglesia pentecostal. Y es porque todavía, en ese sentido, hermano, no somos tan recatados, tan prolijos, a veces, hermanos, tan cuidadosos. No somos excesivamente responsables muchas veces. A veces esa, esa indisciplina que puede haber, podemos decirlo así, eh, de alguna manera nos hace escapar de esta conducta, nos hace huir de esta conducta de este hombre demasiado temeroso, demasiado miedoso, que tuvo miedo de perder el dinero de su señor y no lo negoció. Pero más adelante, ¿cierto? En la próxima nación vamos a hablar más en detalle de este varón. Pero tengamos en cuenta eso nosotros, hermanos, que muchas veces cuando se nos pide algo para la causa del Evangelio, por la causa del Señor, eh, tenemos tantos peros, tenemos tantas excusas, tenemos ponemos tanto problema, que si es de día, que si es de noche, que si está nublado, que si está lloviendo, que si hace mucho calor, que tengo tantos años, que tengo menos años, que yo no sé hablar. Hermano, tenemos tantas cosas a veces para colocar, tantas excusas delante del Señor, que yo le debo decir una cosa, hermano, que usted lo ve claramente en la parábola, que el Señor nos va a pedir cuenta. ¿Ya? El Señor nos va a pedir cuenta. Y tenemos que también, podemos sacar otra conclusión de este señor acaudalado y sabio que entregó talento a su siervo, que cada creyente, haciendo este traspaso de la historia a nuestra realidad espiritual ahora, el día de hoy,
que a cada creyente, a cada siervo de este Señor, porque todos sabemos que este Señor es nuestro Señor Jesucristo, el amo de esta parábola es nuestro Señor Jesucristo, a cada uno el Señor le entregó un talento. A uno le habrá entregado uno, a otro le habrá entregado dos, y a otro le habrá entregado cinco. No hay creyente, hermano, que no haya recibido algo de parte del Señor. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Usted no me puede decir ahora, o sea, yo le puedo decir a usted, ¿usted ha creído en Jesucristo? ¿Usted ha puesto su confianza en el sacrificio, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Espera la segunda venida del Señor? ¿Está anhelante, ¿cierto? ¿Ha recibido la misericordia, la gracia? ¿Ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, la llenura de su Santo Espíritu? ¿Lo ha recibido en su corazón? Entonces, yo le puedo decir, hermano, sin ningún temor a ninguna duda y sin temor a equivocarme, usted tiene un talento que Dios le ha entregado. Dios le ha dado algo. Tal vez será uno, tal vez eso que Dios le entregó equivale a uno, equivale a dos, equivale a cinco, yo no lo sé. Pero no hay creyente que no tenga un talento o una capacidad. Y eso lo podemos nosotros pasar, ¿cierto? Ah, no hay creyente que no tenga algún don de todos estos listados de dones que hay en la palabra del Señor, dones de servicio, hermano, dones espirituales. No hay creyente, hermano. Acá el Señor no dejó a nadie. Es como que el Señor nos invita a trabajar a la viña y nos diga, bueno, ahí usted, el Señor o sea, no nos mete a trabajar en su viña y no nos da la herramienta, ¿no? A todos los que nosotros hemos trabajado, apatronados en algún momento, siempre nos van a entregar las cosas con las que trabajar. Si tenemos que trabajar con herramientas, si tenemos que trabajar con computadores, si tenemos que trabajar con libros, nos van a entregar las cosas que necesitamos para hacer nuestro trabajo. Y acá, hermano, es lo mismo. Acá es lo mismo. Todos hemos recibido algo de parte del Señor. Por tanto, hermano, enseñanza en cuanto a lo que hizo este siervo que recibió uno y que hizo un hoyo y escondió su dinero, eh, tengamos, pensemos y reflexionemos nosotros en nuestra vida eh, si lo que de parte de Dios hemos recibido lo estamos enterrando, ¿no? Pensemos y meditemos, bueno, Dios me dio esto, Dios me entregó esta enseñanza, Dios me entregó, ¿cierto?, este testimonio, Dios, ¿cierto?, me entregó esta capacidad, esta habilidad. ¿Qué estoy haciendo? ¿La estoy enterrando? Porque sabe lo que, si usted hace eso, hermano, si estamos haciendo eso, a la larga, lo único que va a haber en nuestro haber va a ser un hoyo en la tierra, nada más. No va a haber nada más que nosotros digamos esto es mío, y habiendo recibido un talento, hermano, o habiendo recibido dos, o habiendo recibido cinco, enterrarlo, hermano. Entonces, ahí nosotros tenemos que pensar qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Estamos siendo demasiado prudentes. Lo estamos yendo al extremo, se da cuenta, ¿no? Que en la parábola de las vírgenes podemos decir que el- eh, la prudencia en ese sentido es más estática, ¿ya? Pero acá, hermano, la prudencia o la diligencia es dinámica. Algo tenemos que hacer con lo que nosotros hemos recibido. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos enterrando lo que Dios nos ha dado? ¿Estamos colocando demasiado prudente, demasiado recatados, demasiado educados, hermano? Eh, ¿Cierto? Ya de alguna manera somos profesionales en las cosas del Señor y como cierto decían los hermanos antiguos, bueno, ¿dónde están los aleluya? ¿Dónde están los gloria a Dios? Pero todas esas referencias tan pentecostales, hermano, del palito seco, todo ese tipo de cosas, hermano. Eh, de alguna manera, eh, como que por ese enterrar las cosas, hermano, es donde se enfría la iglesia. Entonces, a mí, yo tuve la bendición ahora, hermano, que me invitaron
acá, a una radio comunal acá en Barnechea, eh, para predicar, ¿no? Primera vez que me hacían. Yo había ido a la radio antes, en la universidad me tocó ir a la radio, también cuando hice mi práctica profesional, también fui a la radio, pero me invitaron, bueno, cuando fui a la universidad también fui para aprovechar de predicar, pero fue un ratito corto, hermano. La radio ya en Iquique, y era una radio de izquierda, hermano, una radio medio revolucionaria, pero ahí me invitaron a predicar. Y, y acá el hermano que me invitó, ¿cierto? Que es el hermano acá de Barnechea, él me preguntaba, bueno, por qué hay tanta frialdad? ¿Qué es lo que se puede hacer contra la frialdad? Contra el- a lo mejor esa quietud que hay en la iglesia. Pues la respuesta que se me ocurrió, hermano, es que de alguna manera no estamos viendo al Señor Jesús. Tenemos una visión un poco oscurecida del Señor. Tenemos de mejor, de alguna manera, utilizando una palabra que se me ocurre ahora, de alguna manera estamos empequeñeciendo al Señor, lo estamos achicando. Entonces, como por decirlo así, nuestro Dios es chico, nuestro Dios es pequeño, tenemos miedo. Entonces, como no lo apreciamos, como no lo vemos, como no tenemos una visión desde nuestro Señor Jesucristo conforme a la palabra de Dios, de alguna manera nos entra el miedo, nos entra el frío, nos entra o de alguna manera esta tibieza espiritual y estamos, estamos cómodos, ¿no? Estamos cómodos pensando y diciendo, bueno, lo estamos haciendo bien, porque sin duda, hermano, sin duda que este hombre pensó, siguiendo el criterio de su época, este señor me entregó un talento, pensemos un talento de oro, ¿cuánta plata será, hermano? Son 20 años de trabajo, es mucha plata, no, esto es muy riesgoso, mejor lo guardo, lo escondo y después se lo devuelvo. Y él me va a felicitar. Esa es otra cosa, hermano, que tenemos que tener en cuenta, por uno de las señales. Es decir, no, así lo estamos haciendo bien, estoy siendo prudente, estoy actuando bien. Tenemos que tener cuidado, hermano, con esa conducta, con esa actitud, y gran parte se debe a esto, porque tenemos un Dios pequeño, ¿no? O tenemos un Dios que de alguna manera no lo estamos viendo bien. Y es por eso, hermano, que muchas veces decae el fervor, decae la adoración, y nos olvidamos que el servicio que hacemos es para nuestro Señor. Esa es otra cosa muy importante que nosotros podemos sacar de esta parábola, porque el Señor es el que va a pedir la cuenta. Dice que Él se juntó lo llamó y vamos a arreglar cuentas. ¿Ya? Y eso también es algo bastante típico en las parábolas del Señor. ¿Ah? Siempre se hace esta referencia que hay que dar cuenta. Y el Señor pide cuenta, hermano, porque el servicio es para Él. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces, a pesar de que a lo mejor esto no alcanzó a llegar aunque sí, yo creo que sí llegó a Chile esto, pero en Estados Unidos fue muy fuerte en los años 2000 esta una doctrina, ¿cierto?, que se llama la iglesia sensible al buscador. Eso tiene un nombre en inglés, pero no me diga decirlo en inglés. La iglesia sensible al buscador. Entonces, eh, se supone que la gente está buscando a Dios y la iglesia capta eso y se amolda, ¿ya? Y de alguna manera se adapta a lo que esa persona necesita. ¿Ya? Entonces, por eso en Estados Unidos, si usted un día va a Estados Unidos y logra ir a una iglesia norteamericana, va a encontrar que afuera de la iglesia usted va a encontrar un McDonald's, un Starbucks, una librería, va a haber como un pequeño centro comercial a la entrada de la iglesia. ¿Ya? Va a haber una guardería para los niños, ¿cierto? Va a haber todo de alguna manera un servicio para atraer a las personas. Y lo que siempre está, y esto a lo mejor pasó mucho en Estados Unidos, porque en Estados Unidos el Evangelio, y de alguna manera es lo que pasó acá en Chile con la Iglesia Católica,
es parte de la cultura. Entonces, si yo soy un abogado que quiere tener el respaldo de decir, no soy cualquier abogado, soy un abogado que va a la iglesia. Entonces busco la iglesia que me dé, ¿cierto?, ese capital, por decir así, ese capital social. Yo soy un vendedor de seguro, pero no soy cualquier vendedor de seguro. Yo soy el vendedor de seguro que asiste a la primera iglesia, ¿cierto? Pentecostal, o asisto, ¿cierto? O sea, a la primera iglesia presbiteriana o a la primera iglesia bautista. Entonces, es, eh, de alguna manera la gente busca estar en una iglesia porque la iglesia le brinda algo, le da un soporte, ¿ah? Le dice, yo soy miembro de esta comunidad y se hace identificar. Entonces, de alguna manera, hermano, eso también llegó a Chile, también llegó a Chile. De iglesias neopentecostales, de iglesias que muchas veces se adaptan a las personas, pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos que servir a Dios. Es el servicio a Dios, hermano, el que hace la diferencia. Es el servicio al Señor. Entonces nosotros decimos que queremos, y ese es el problema de muchas iglesias, quieren adaptar el evangelio al mundo para que el mundo no se escandalice, para que el mundo, hermano, no diga no, ¿cierto? Para que el mundo no se sienta ofendido. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Y el Señor, cuando nos pide cuenta, nos va a decir, bueno, ¿a quién serviste? ¿Me serviste a mí? ¿Serviste al mundo? ¿A quién serviste? Que Dios nos ayude, y es por eso que a veces decae, hermano, decae nuestro servicio, porque queremos agradar a las personas. Y es por eso que muchas veces se busca una, una, una música especial, una iluminación especial, que el predicador se vista de una manera especial, ¿ya? Eh, ¿Cierto? Que, no sé, un predicador que se vista a la moda, por ejemplo, ¿ya? Por decirlo de alguna manera. Eh, y se coloca el énfasis en esos detalles, en esas cosas. Entonces, eso es tratar de servir a las personas, pero en esta parábola, hermano, el que nos va a pedir cuenta y el que va a decir, oye, mi dinero, mi capital, ¿dónde está? Lo que yo te entregué, ¿dónde está? Devuélvemelo, con interés, devuélvelo multiplicado, ¿dónde está? No va a ser, hermano, la persona sensible que anda, entre comillas, buscando a Dios. No, ese es el caso. Es el Señor el que nos va a pedir cuenta. Eso es lo que tenemos, hermano. Entonces, por ahí alguien decía, si le tememos a Dios, si tememos a Dios, no tenemos que temerle a nadie más. Si le tenemos temor a Dios, a, a las demás cosas de este mundo, no debemos temerle. Entonces, se adapta el mensaje de la palabra de Dios, se adapta a la iglesia, se adapta a la comunidad, ¿cierto? De hijos de hijos de Dios, de creyentes, se adapta a lo que el mundo quiere, pensando que con eso, hermano, estamos siendo prudentes, estamos siendo cautos, estamos expandiendo, ¿ah?, el reino de los cielos, pero hermano, lo que a veces estamos haciendo, estamos negando a nuestro Señor, y no queremos ofender, no queremos negar a nuestro Señor. Y esto, hermano, esto que yo acabo, ¿cierto?, que les comentaba de la iglesia sensible, el buscador, que es algo que pasó muy, muy fuerte en Estados Unidos en los años 2000, 2010, 2020 a lo mejor, ha pasado de moda, ha pasado de moda. ¿Por qué? Sobre todo por esto del capital social que se busca. O sea, yo pertenezco a una iglesia, como algo que uno puede decir algo a favor, pero lo que nos muestra la palabra de Dios y lo que está pasando en Estados Unidos, hermano, es lo siguiente, que por servir al Señor vamos a sufrir persecución. Y en Estados Unidos, para un vendedor de seguro, para un abogado, para un emprendedor, para un contador, decir yo voy a una iglesia donde se predica el evangelio, es decir, usted no me sirve, porque usted va a ser cancelado, ¿ya?, por toda esta, ¿cierto?, que está sucediendo ahora en estos tiempos, por la, ¿cierto?, por esta,
este respeto, ¿cierto?, que hay por los derechos de las minorías sexuales, por este respeto que hay, ¿cierto?, de las diferencias raciales. Hay toda una teoría, ¿cierto?, que no se me olvidó el nombre ahora, ¿cierto?, de eh, un evangelio, se me olvidó, hermano, el concepto de la diferencia entre razas que hay en Estados Unidos. Entonces, un creyente que va a una iglesia ahora no tiene ningún valor agregado, como sí lo era antes. En Chile todavía no pasa eso, pero seguramente va a pasar. Y ahí nuevamente, hermano, los que se van a quedar en la iglesia son los verdaderos creyentes. En cambio, aquellos que vean que van a perder, o que se les van a cerrar las puertas laborales, se les van a cerrar las oportunidades de negocio, se les va a cerrar, ¿cierto? La comunidad se les va a cerrar, esa gente se va a ir. Solamente hago este pequeño paréntesis, hermano, para que tengamos en cuenta esto. Nuestro servicio es al Señor. Y Él es el que nos va a pedir cuenta. ¿De quién está preocupado usted? ¿A quién quiere servir usted? ¿A su suegro? ¿A su suegra? ¿A su señora? ¿A su nieto? ¿A su nieta? ¿A quién quiere servir? ¿A su vecino? ¿Al presidente de la República? ¿A quién quiere servir usted? Hermano, tenemos que servir al Señor y Él nos va a pedir cuenta. Pero detengámonos ahora, sí, hermano, con el tiempo que nos queda, en lo que hicieron estos dos, los dos siervos, hermano, que son siervos buenos. Uno recibió 5 y otro recibió 2. Y lo que ellos hicieron, como dice el versículo eh, 16, dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. O sea, acá lo que hacen estos dos siervos buenos, para terminar esta enseñanza el día de hoy, es que ellos negocian el talento de su señor. Ellos, hermanos, pensaron lo siguiente: si mi señor me está entregando esto, lo más justo, lo más correcto es decir así, es pensar así: si mi señor tiene este dinero, si mi señor, si mi amo tiene 5 talentos, si él está aquí y siendo que es un hombre inteligente, él los va a multiplicar. Si mi señor tiene 2 talentos, siendo él un hombre acaudalado e sabio e inteligente, él los va a multiplicar. Él me lo entregó a mí. ¿Qué es lo que espera él de mí? Que yo haga lo mismo. O sea, él está esperando, o sea, si yo el Señor está diciendo, si yo hubiera manejado este dinero, si yo manejo este dinero, yo lo voy a multiplicar. Toma, te lo entrego. Esa entrega, hermano, es suficiente para entender que el Señor espera el Señor de esta parábola espera que sus siervos hagan lo mismo que él hubiera hecho, multiplicar ese dinero. Eso es lo que él esperaba. Y ellos lo entendieron. A diferencia del otro siervo que tuvo miedo, estos dijeron, yo voy a hacer lo mismo que mi señor haría, que es multiplicar lo que él me entregó. Si él tiene este dinero, vuelvo a repetir esta idea, si él hubiera tenido este dinero, si el Señor no se hubiera ido lejos, y si hubiera quedado con su siervo y hubiera administrado ese dinero, él lo hubiera hecho multiplicar. Entonces los siervos que entendieron, conociendo a su señor, y efectivamente ellos conocen a su señor, el otro siervo, el siervo malo y perezoso, no lo conoce, a pesar de lo que dice, pero debo decir, hermano, conforme a la parábola, que no conoce a su señor, pero ellos sí lo conocen, dicen, vamos a hacer lo que mi señor haría, multiplicar. ¿Y qué hicieron ellos? Lo negociaron, es decir, lo transaron, hermano. Se hicieron distintos negocios y no necesariamente eh, colocaron la plata en el banco. Yo diría, hermano, estoy casi seguro, la parábola me permite casi, en el siguiente punto, que cuando el Señor le dice al siervo malo que, oye, por último, hubieras colocado la plata en el banco, hubiera dado los intereses, por lo menos el dinero no se hubiera desvalorizado. Pero eso es como la última opción que tenía ese siervo, ¿no? Que tenía tanto miedo. Porque una cosa tenemos que tener en cuenta, hermano. Si en la época del día de hoy, hermano, hoy, los bancos dan poco interés por los depósitos a plazo y por las cuentas de ahorro, en la época del Señor era lo mismo.
Así que a lo mejor no iba a ser tanto lo que iban a ganar si ellos decían, no, tomo el dinero y lo coloco en el banco. ¿Ya? O sea, no hay ni un, hermano, no hay ni un banco que le dé el 100% de lo que usted dio. Le va a dar un interés, pero ese interés no va a equivaler, no equivale al 100%. O sea, si en los bancos en esta época dan poco interés, cuando uno le presta al banco, lo mismo pasa en la época del Señor. Entonces, lo que hicieron ellos, hermanos, fue negociar. Eso es lo que dice la palabra. Negociaron, transaron, hicieron negocio. Hoy día leí una pequeña biografía de un judío, que el hombre no ya era de un hombre judío de mucho dinero. O sea, no él, sino su familia, muy adinerada. Y el hombre quería ser artista, quería ser actor, tenía muchos sueños, el hombre. Quería ser poeta, escritor, nunca le asustó nada. Y cuando entró a estudiar, y siempre llevándole la contra a su familia, a sus padres, él quería ser como un artista, ¿no? Un intelectual. En cambio, el papá tenía una empresa de muebles, en Inglaterra, vendía muebles, eso es lo que hacía. Y era una gran empresa de muebles, ¿no? Pero el hombre no le interesaba eso. Así que el papá le hizo caso, lo mandó a estudiar, y el hombre mientras estudiaba ¿no? Se dio cuenta que no le gustaba estudiar. Y lo que le gustaba era hacer negocio. Ahí se le prendió esa chispita de judío y dijo, yo no estoy perdiendo tiempo acá, necesito hacer negocio. Y en este caso, hermano, estos siervos o estos esclavos tienen esa capacidad de hacer negocio y de multiplicar, ¿cierto? Aquello que les dio el Señor. Y por supuesto, todo negocio tiene un riesgo, hay un riesgo de ganancia, hay un riesgo de pérdida, eh, todo negocio, hermano. Y los que han hecho un negocio, ¿cierto? Saben que a veces se sufre, que duele la guata, ¿ah? Usted hace una inversión y no sabe si le va a resultar, ¿ah? Usted invierte un dinero, invierte tiempo, a veces por una inversión no se duerme, ¿ya? Hay preocupación, las personas se levantan temprano, eh, ¿cierto? Eh, hay un tango que dice eso, ¿no? Eh, en la noche el músculo duerme, dice el tango, el músculo duerme, pero la ambición trabaja, ¿no? Porque hay un negocio, ¿no? Porque hay que ganarse la vida, porque hay que subsistir. Entonces, hacer un negocio, hermano, no es fácil. Esta palabra que tenemos nosotros tan dentro de nuestro idioma chileno, ¿cierto? Esto es el ser emprendedores, el emprender algo, de algo difícil, pues, hermano. Y, y tanta historia hay en esta cultura, ¿cierto? Que tenemos a lo mejor tan comercial el día de hoy, hay tantas historias como las que yo le contaba recién, de gente que emprende un negocio y que el día de hoy son negocios exitosos, pero en su momento la sufrieron, la lloraron, se tuvieron que reinventar, perdieron plata muchas veces, eh, pero ahora están donde están. Y en eso, hermano, la historia de Estados Unidos está llena de ejemplos de eso, hermano, de grandes empresas y marcas que son al día de hoy, pero en su momento la pasaron mal, estuvieron a punto de quebrar, los estafaron, los engañaron, tantas cosas que les pasan. Pero ellos cubrieron el riesgo y les fue bien. Acá, hermano, en esta parábola, lo que nos muestra el Señor, que si usted pone a trabajar lo que el Señor nos ha dado, le va a ir bien. Si usted trabaja, si usted es dinámico, si usted es activo en las cosas del Señor, le va a ir bien. Pero déjeme decirle que lo que el Señor no nos va a quitar en este negocio va a ser el dolor de guata, va a ser a lo mejor esa, esa, esa inquietud por los negocios del Señor, ese sacrificio, ese tener que llorar muchas veces, ese tener que decir, y hermano, eso va a pasar, ese tener que decir, ¿por qué me metí en esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? El Señor no nos va a quitar eso. Pero sí, le debo decir, hermano, si usted trabaja con los talentos que le dio este Señor, no el de la parábola, sino nuestro Señor Jesucristo, si usted trabaja esos talentos, los va a multiplicar y le va a ir bien. Ahora, ¿de qué se trata este negocio? ¿De qué se trata este negocio? ¿Qué negocio hay que hacer?
Por supuesto que nuestro primer negocio es amar al Señor. Estos siervos, estos esclavos, amaban a su Señor. Mi Señor me entregó su dinero. Si Él estuviera aquí, Él lo multiplicaría. Yo voy a hacer lo mismo. Porque aman ya que a su Señor le vaya bien, que a su amo, que a su dueño le vaya bien, que su dueño no retroceda, sino que su dueño aumente su patrimonio, aumente su caudal, que mi dueño, dicen los esclavos, ¿cierto? Estos esclavos dicen que mi dueño sea más rico que antes. Eso es lo que ellos quieren, ese es su deseo. Y por supuesto ese deseo, hermano, solamente es producto de que ellos aman a su Señor. Y es por eso, como decíamos anteriormente, el primer servicio es a nuestro Dios. La iglesia no está para agradar al mundo, está para agradar al Señor. La iglesia no está para, ¿cierto? De alguna manera, como se dice, ¿cierto? Que nos pasen la mano por la espalda, ¿no? Sino que el primer, el- la primera labor de la iglesia, hermano, es agradar, servir, hermano, y que el Señor nos mire y sienta complacencia de cada uno de nosotros. Ese es el propósito, hermano. Entonces, ese es el primer negocio, hermano, que nosotros tenemos que hacer. Hemos recibido bendiciones de parte del Señor. Dios nos da la vida, Dios nos da salud, Dios nos da inteligencia, nos da dinero, nos da la capacidad de ganarnos la vida, hermano, de poder trabajar, de poder ahorrar, de poder a lo mejor tener un pasar aceptable, tal vez no, a lo mejor no lo sé, pero todas esas cosas que Dios nos ha dado, las debemos colocar al servicio de Él, para amarlo a Él. Ese es el primer negocio, hermano, que nosotros tenemos que hacer. Dios nos da algo, el Señor te entregó ese talento, agarre ese talento y vaya a transarlo, ¿ah? En ese mercado que está ahí en Isaías 55, verso 1. Eso que te dio el Señor, vaya a transarlo ahí al mercado de Isaías 55, verso 1, que fue el texto de la escuela dominical pasada. Vaya a transar ese talento ahí, ¿ah? Y le va a ir bien en esa transacción. Otro negocio, hermano, que tenemos que hacer nosotros con el talento que hemos recibido. El Señor llamó a un pueblo, Él tiene un pueblo, y eso queda muy bien reflejado en la parábola del capítulo 24, ¿cierto? Que está ahí en el versículo, podemos detectarlo en el versículo 45, esta parábola, del capítulo 24. El Señor llamó a un pueblo, y esto es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado que el siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Ya? Entonces el trabajo de ese siervo era cuidar la casa de este señor, alimentar a los siervos, ¿cierto? Era como una especie de mayordomo, de que la casa funcionara, de que los alimentos se entregaran a su tiempo, ¿cierto? Que no descuidara, ¿cierto? A los demás siervos que estaban bajo su cuidado. Y así también en caso de nosotros, hermano. Nuestro llamado es, podemos decir así, es amar al Señor y también amar a la iglesia, a los hermanos que están en el Valle Nuestro, a poder servirle. Aquí en mi casa creo que está lloviendo, no sé si en la suya, me parece. Eh, entonces, nuestro llamado es servir al Señor y servir a los hermanos, servir a la iglesia. Y que Dios nos ayude, hermano, porque a lo mejor este punto es el que nos cuesta. Podemos amar a Dios, con Dios no tenemos ningún problema, pero amar a mi hermano, oye, amar a mi suegro, a mi suegra, a mi cuñado, a mi cuñada, porque y lo digo así porque una de las características de nuestra iglesia es que muchos de los que estamos acá somos familia, o somos familiares, o tenemos algún vínculo familiar. Entonces, a lo mejor podemos amar al hermano que no es pariente nuestro, pero justo tocó que es pariente mío. A lo mejor el hermano más díscolo, el más pesado, el más complicado. Puede pasar, pues, pero nuestro Señor nos llama a tener ese amor, ese sentir.
Esa es la manera, hermano, de ese talento que el Señor nos dio. Ese talento se multiplica si amamos a Dios, si amamos a nuestro, si le servimos, si le llegamos la palabra, si nos animamos los unos a los otros, si nos cuidamos, ¿cierto? Como iglesia, como un cuerpo, como si tenemos claro este concepto, hermano, que somos cuerpo de Cristo y que Él es la cabeza de nuestra iglesia, que tenemos presente esa idea, hermano, y como cuerpo, hermano, ¿cierto? Eh, el apóstol Pablo, no me acuerdo bien las figuras que utiliza, ¿cierto? Pero si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele con él, ¿no? Eh, ¿no? Ya, pero si no nos vamos a estampar buscando la cita, hermano. Pero todos somos parte de este cuerpo y cuando una parte del cuerpo sufre, los demás sufren con él. Cuando el cuerpo está bien, todo el cuerpo está ¿cierto? La bendición alcanza para todos. Entonces, que Dios nos ayude en esto también, hermano, para poder hacer este negocio, para multiplicar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que meditar. ¿Cuánto estamos amando al Señor? ¿Cuánto le estamos sirviendo? ¿A quién le tengo miedo, hermano? Y digo la palabra miedo porque ya la palabra temor parece que perdió significado. eh, pero si le tenemos temor a Dios, lo demás que importa. A nada podemos a nada le podemos temer, a nada le podemos tener miedo. Y estamos amando a nuestros hermanos, le estamos sirviendo, lo estamos animando, lo estamos exhortando, eh, ¿cierto? Le estamos diciendo, hermano, tenga cuidado, eh, o hermano, va bien, ¿cierto? Porque la palabra exhortar no es solamente llamar la atención, exhortar también es sinónimo de animar. Lo estamos haciendo, que Dios nos ayude, hermano. ¿Cierto? Porque ahí donde el talento que Dios nos dio, el dinero espiritual que Dios nos dio, ahí se multiplica. Y esto tenemos que tener en cuenta, hermano, en cada uno de nosotros. Yo sé que a lo mejor de estas cosas que estamos diciendo uno puede sacar muchas conclusiones para el mundo material y efectivamente para el mundo del dinero, pero no es el propósito de la parábola y por supuesto tampoco es el mío, siguiéndome a la palabra del Señor, pero cada uno de nosotros, hermano, estamos llamados a multiplicarnos, a multiplicar. El llamado del creyente es a multiplicar. ¿Cierto? Como nuestro pastor leía el día domingo, ¿cierto? La familia que hicimos, eh, esa orden, ese mandato que Dios le daba a Adán y Eva en el jardín del Edén de fructificar, ¿cierto? Multiplicado y llenar la tierra, ese mismo mandato es el que tiene la iglesia el día de hoy. Nosotros tenemos ese mismo mandato. ¿Ah? El propósito del Señor, que este hombre llamado Adán y Eva, ¿cierto? Sin pecado, con una plena relación con Dios, extendieran más allá de los límites del huerto del Edén este reino de Dios. Y Dios quería caminar por el hombre en cualquier parte del mundo y no solamente en ese huerto del Edén. Y por eso esperaba, o Dios mandó al hombre y a la mujer que llenaran la tierra, que la multiplicaran. Ese Adán, ¿cierto? No lo pudo hacer. Pero ahora, el último Adán, como dice el apóstol Pablo, el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, viene a hacer eso, viene a cumplir esa tarea. Viene Él ahora, ¿cierto? Con este nuevo pueblo que somos cada uno de nosotros, viene a llenar este mundo y a fructificarlo y a llenarlo y a multiplicarlo. ¿Ah? Y es por eso que recibimos este mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos, ¿cierto? En todos los lugares del mundo. Ese es nuestro negocio, hermano. Entonces, nuevamente, otra manera de multiplicar, ¿cierto? De multiplicar lo que el Señor nos ha dado es, estamos extendiendo el reino del Señor, estamos extendiendo el reino de Cristo, este reino de Dios lo estamos llevando a otras partes, a otras personas, estamos comunicando este llamado que tenemos de parte de Dios, lo estamos llevando a otras partes. Que Dios nos ayude, hermano. Entonces ahí, fíjese que podemos resumir así,
Se me está ocurriendo ahora, y lo voy a decir, pero si no se me va a olvidar. Lo podemos resumir así. El negocio que tenemos que hacer, hermano, tiene que ver con verdadera adoración. Amar a Dios, lo podemos resumir así, en verdadera adoración. El segundo negocio que tenemos que hacer, hermano, adoración, servicio, servicio a nuestros hermanos. Estamos, porque eso es lo que eso es lo que es una de las verdades que transmite el Evangelio. Los evangelios transmiten esto, que tenemos que ser servidores, ministros, tenemos que estar dispuestos a someternos a los demás. Entonces, el otro negocio que tenemos, el giro, hermano, que tenemos que desarrollar, adoración, servicio. Y por último, hermano, podemos decir que el último negocio, pueden haber más, ¿ya? Por supuesto que acá, y a lo mejor lo que usted me va a ganar a mí, colocar más negocios. Pero el otro giro que tenemos que desarrollar, hermano, es el giro de la predicación, extendiendo el reino, extendiendo el reino del Señor, llevando la palabra de Dios a quien lo necesita, llevando el testimonio de Cristo a quien lo ignora. Y tal vez la vamos a pasar mal, tal vez se van a reír, tal vez se van a burlar, pero hermano, lo que tenemos que hacer es hacer lo que Dios nos manda del fruto se encarga el Señor. El crecimiento lo da el Señor. Eso tenemos que tener en cuenta. Y por supuesto, hermano, usted aquí puede inventar o buscar más giros de los que a mí se me han ocurrido en esta noche. Podemos decir que otro giro para que se multiplique la palabra del Señor y otro giro comercial que tenemos que desarrollar es el de la oración. ¿Ya? Tanto podemos usted, el giro de la comunión, que hablamos de la iglesia, tantos giros que tenemos que desarrollar para poder multiplicar, porque ese es nuestro llamado, hermano, multiplicar lo que Dios nos ha dado, no a restar, sino a multiplicar. Y sabiendo, hermano, y esto hay que tener en cuenta, conforme a lo que dice la palabra de Dios y que sale un poco del margen de la parábola, pero lo que está en la palabra de Dios, como acabamos de mencionar, que hay uno que edifica, hay uno que siembra, pero el Señor es el que da el crecimiento. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El Señor, todo lo que nosotros emprendamos conforme al Señor, el Señor nos va a multiplicar y Él va a dar el crecimiento. Si es nuestra idea, si es nuestro negocio, hermano, si lo que buscamos es nuestra gloria. ¿Ya? Por eso a veces a mí no me gusta cuando decimos, no, yo quiero que mi iglesia crezca, que mi iglesia crezca. No, ahí estamos apuntando equivocado. Pero si decimos, y nuestro deseo es que el reino del Señor crezca, ¿ya? Es otra cosa. Porque ahí no estamos trabajando para nosotros, estamos trabajando para el Señor. ¿Ya? Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, hermano. Yo creo que todos los que estamos acá hemos recibido un talento del Señor. Entonces, lo que el Señor nos dice en esta noche, tomemos ese talento y pongámoslo a negociar. Transémoslo, ofrezcámoslo, corramos el riesgo de un negocio, teniendo la certeza de que el Señor nos los va a multiplicar, los va a multiplicar a cada uno de nosotros. Corramos ese riesgo. Y si estamos neciamente, hermano, con miedo, escondiendo aquel talento que el Señor nos dio, a lo mejor ahora, por por la boca de, de- de este siervo suyo, que le está hablando en esta noche, el Señor le dice, oye, saca el talento, agarra una pala y saca el talento de donde lo dejaste y ponlo a trabajar. Y no diga usted, pero es que no sé esto, no sé esto otro. Bueno, todo ese talento todo ese talento que tiene parte del Señor, y si usted no sabe nada, y si tiene pura excusa, yo lo único que le digo, vaya a Isaías 55, verso 1, y pídele al Señor, y el Señor le va a dar abundantemente aquello que le falta. Hermano amado, que en esta noche el Señor nos bendiga a todos. Hasta aquí la enseñanza de su palabra. Yo estoy con el teléfono, no sé cuántos hermanos hay, así que lo podemos ver. Ahora, hermano,
antes de entregarle a nuestro pastor, solamente, bueno, yo sé que le voy a pedir a mi hermano Hernán, que otro que él se quede con la primera clase, ¿ya? Con la primera clase de hermanos. Le voy a pedir al otro hermano José Germán que él pueda coordinar este servicio, mi pastora, y está, aquí está, mi pastora, ¿cierto? Y mi hermana Julia con la primera y segunda clase, ¿ya? De hermanas Dorcas, ¿cierto? Yo sé que siempre está conectada mi hermana Miriam, así que mi hermana Miriam, atenta, ahí está, como está mi hermana Miriam, muy buenas noches. Entonces usted, atenta, si hay muchas hermanas, ya para que hagamos unas 3 clases de Dorcas, ¿ya? Para que usted también pueda también participar en el servicio de escuela dominical. Entonces nuestro hermano Hernán con los hermanos varones, mi hermana, mi pastora, mi hermana Julia y mi hermana Miriam con los hermanos Dorcas, mi hermano José Germán está a cargo de la coordinación. Y por supuesto, hermano, si, porque a mí a veces me pasa que a veces uno de los chiquillos se atrasa, y si uno sale atrasado, pero usted está, hermano, y está disponible para coordinar, hágalo. ¿Ya? A veces hay que tomar la iniciativa. Y mi hermana Tamana con los jóvenes, ¿cierto? Y yo voy a estar con los niños de la clase intermedia, ¿ya? Y por último, antes de entregarle a nuestro pastor, yo sé y no tenga ningún problema, hermano, porque esta parábola todos la conocemos y solamente hemos tomado 5 versículos. Y si usted a lo mejor agarra un versículo de lo que no hemos tomado, hágalo con confianza, porque a lo mejor la enseñanza se nos va a repetir un poco, porque la parábola es bastante larga, ¿ya? Pero hágalo. Si usted toma algún versículo de los que no está, de los que hemos tomado, y a lo mejor usted se va a la parte final de la parábola, o se va, ¿cierto?, al diálogo entre el siervo malo y perezoso, ¿cierto? Puede hacerlo, hermano, porque en este caso, la parábola siempre nos va a servir y yo creo que es importante que esta enseñanza de esta parábola se repita, ¿ja? Se repita varias veces porque es una enseñanza muy buena para nuestra iglesia en el día de hoy. Mis hermanos, que en esta noche el Señor nos bendiga y le entrego el servicio a nuestro pastor. Buenas noches, mis estimadas hermanas y hermanos. Bueno, doy gracias a Dios por la vida, por la salud, pero se me encargó que diera un aviso. El sábado, nuestras hermanas Dorcas tienen cadena de oración de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, y a cada una se le dio eh, a la hora que le corresponde orar. Así que orar es importante y es necesario también. También, hermano, yo les pido que sigamos orando por esta niña que es nieta de nuestro hermano Eduardo, nuestra hermana Viviana Sofía Sánchez Olate. Estuve la tarde conversando con Viviana y ha, habían dos posibilidades: que hoy día a las 7 de la tarde o a las 9 de la noche la trasladaran de la clínica Bicentenario al Hospital San Juan de Dios para hacerle un examen. La Viviana también estaba más tranquila porque la niña ahí estaba bien, ahí estaba tranquilita, y que para que la tengamos presente en nuestra oración, hermanos, sigamos orando por ella. Y yo conversaba con la Viviana, le dije, uno que ha sido los papás y abuelos, me ha tocado vivir estos momentos difíciles, hermano. Eh, Cuando me atropellaron al David, tenía al David 7 años y no lo podía encontrar, estaba botado en la calle. Fue un momento muy terrible para mí. Después han estado Germán, años ya mayores, también estuvo enfermo en el hospital, o mis nietos han estado enfermos, y uno sufre porque, bueno, los hijos están o los nietos en la mano de los doctores. Entiendo, le dije a Viviana, su dolor, su preocupación, la de Eduardo, y estamos orando para que Dios los dé la respuesta en esta pequeña, ¿no? Yo les invito a que oremos al Señor cada día. Mientras no tengamos un resultado, hay que seguir orando, hermano. Tenemos, aparte de esta niña, hay varios hermanos que están enfermos, y que Dios traiga sanidad, hermano, porque tenemos una serie de problemas de contagio de gripe que los complica un poco la vida. Ahora, tomando un parte de lo que decía Rudamil, yo mismo me siento complicado porque, a ver, no puedo hacer tantas cosas.
Yo por eso no puedo salir, hoy día tenía que haber ido al cementerio a acompañar al obispo Alberto. No pude hacerlo porque estaba muy helado y el cementerio es helado y húmedo. Entonces yo me dedico por años, hermano, a mandar un mensaje diario, un verso bíblico. Y a veces Dios, hay personas que te escriben. El día me escribió en la mañana una persona de un pueblito del sur de Chile, que yo una vez estuve por ahí eh, y conocí a una persona que vendía ropa en una tienda que estaba Mavesa, que estaba ahí cerca del Parque O'Higgins. Y ahí compraba la ropa. Y ella se trasladó para el sur y yo tenía su WhatsApp y siempre le mando el verso bíblico, hace las predicaciones. Y hoy día me mandó un mensaje, me dice, pastor, gracias por tener esa dedicación de hablarnos todos los días de la palabra de Dios. O el obispo Elio Espinosa, que siempre responde mis mensajes, me dice hoy día, hijo, gracias por la palabra del día. Siempre me responde o me manda una palabra de aliento y por ahí ha hecho comentarios también sobre los pastores que aún no lo conocen. De repente, hermano, Dios nos da una habilidad distinta a cada uno y con lo que uno tiene o con lo que Dios, la habilidad que Dios le dio, uno tiene que trabajar para engrandecer el reino de Dios. A veces ya una palabra de aliento, tener una palabra de fe. Yo una vez me regalaron un teléfono, un BlackBerry, que fue un regalo que dio al dueño de Claro, el gerente de la empresa Claro, y la regaló como a 10 pastores. Y el único que le sacó partido al teléfono fui yo. En ese tiempo ese BlackBerry podía mandar en forma instantánea 10 mensajes. Y yo mandaba mensajes para todos lados. Nunca usé el teléfono para mi uso personal, lo usé para trabajar en la obra del Señor. Yo siempre he tenido el mismo número, y ese era otro número. Pero de repente me llamaban de la Argentina o me llamaban de la frontera de Chile con la Argentina. Me decía, pastor, yo no sé cómo lo hace usted su teléfono, pero es la única persona que me llama todos los días. Y le agradezco, y había pastores que me daban los teléfonos para que me comunicara, porque yo, hermano, usaba el teléfono todos los días, 100 mensajes, 200 mensajes al teléfono, se aspiraba conmigo. Y un día fui invitado a un cóctel en Claro, y se me acerca una persona, para mi amigo Cristian, y me dijo, mira, hay una persona muy importante que te quiere conocer. Ya fui, lo acompañé, y fuimos, y me dijo, mira, el Señor le dijo, este es el pastor Samuel Sánchez, usted lo quería conocer, y se lo presentó. Y era el gerente de Claro. Y me presentó él a su esposa y le dice, mira, este es el pastor que todos los días manda un mensaje bíblico. Regalé 20 teléfonos y el único que usa el teléfono, lo dijo, y lo tuve hartos años. Y también por esas cosas de la vida, los caracteres de las personas, me engañaron a mí y me quitaron el teléfono. Me quedé con el teléfono, pero le sacaron el chip. Cuando mi amigo vino a los Estados Unidos, le dije, ¿sabes tú qué me pidieron el teléfono? Le dije yo y lo entregué. Pero tú, el teléfono te lo dieron a ti, Samuel, me dijo. Tú no tenías que... No, es que a mí me llamaron. No, me dijo, te engañaron. Me dijo. Y así suceden las cosas. De que yo le ruego, hermano, que, mire, en el terreno que usted está, Dios le va a dar un don, le va a dar una habilidad, saque de partido, porque uno solo lo hace para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Y bueno, yo aquí en mi pantalla veo, bueno, a Rodamil, a mi esposa, al hermano Edgardo, al hermano Humberto, recién apareció la hermana Miriam, mi hermana Julia, mi hijo Germán, veo a la Gemina, yo no sé cuántos hermanos más están conectados. Bueno, a todos Dios les bendiga. A las 10 de la noche, en un ratito más, yo me pongo a orar, hermano, por la lista de enfermos y por ustedes, porque aquí ustedes son las personas que colaboran conmigo, los varones y las hermanas. Y yo por cada uno, yo oro todos los días, en la noche, las listas de enfermos, las peticiones, y por cada uno de ustedes. Y en la mañana también, cuando me levanto, lo primero que hago es orar al Señor
para que Dios les guarde, les protege y los libre de todo mal. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en esta hora. Ruego que tú bendigas a mis hermanos y hermanas que están presentes en esta enseñanza del estudio bíblico, Señor. Todos tenemos una habilidad, un talento que tú nos das. Cada uno hace y realiza una función diferente, pero el objetivo es el mismo: llevar y comunicar tu palabra, Señor, a los que no te conocen, o alimentar, Padre mío, al pueblo de Dios. Yo te ruego que a mis hermanos y hermanas que están presentes, tú les guardes, los bendigas, y a través de ellos, Señor, bendice también a sus familias, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos. Buenas noches. Buenas noches, mi padre. Buenas noches, pastora. Hermanos, Dios les bendiga. Chao, pastores. Chao, hermano de mil gracias. Bueno, chao. Estoy diciendo chao aquí. Ya. Chao, hermanita chao. Julia.